Bue- Buenas tardes, les habla su amigo, su hermano Libardo Espino, y en esta ocasión voy a traer otra reflexión bíblica de esas que yo últimamente vengo haciendo, en las cuales no hay ningún tipo de sesgo religioso, no hay aspectos de fanatismo, no hay aspectos de legalismo, porque estas reflexiones bíblicas yo las hago con el objetivo de que sean comprensibles para todas aquellas personas que son creyentes en Dios, para todas aquellas personas que de una u otra forma se consideran creyentes en Dios, sin importar la corriente religiosa o eclesiástica a la cual estén adheridos o la congregación a la cual pertenezcan. En esta tarde, esta reflexión bíblica lleva por título Los aspectos del lenguaje de Dios. Y esta reflexión bíblica tiene como propósito central mostrar los valores sociales que se encuentran en la actuación lingüística de Dios y cómo estos valores sociales del lenguaje nos pueden ayudar a nosotros a ser mejores personas en los entornos en los cuales nosotros vivamos o compartamos la mayor parte de nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo. Esos entornos pueden ser el entorno familiar, el entorno marital, el entorno sentimental, el entorno social, el entorno laboral, el entorno empresarial, el entorno gerencial, el entorno de ejecución, de diseño y de realización de proyectos. Entonces, estos valores sociales del lenguaje son muy importantes que los entendamos y que los apliquemos si no lo estamos aplicando. ¿Por qué? Hombre, porque es que el lenguaje es un sistema lingüístico universal dado por Dios a la raza humana. Y en la medida en que nosotros podamos descubrir que en el uso del lenguaje podemos encontrar valores sociales, vamos a ser personas que nos vamos a desarrollar mejor y vamos a ser personas más íntegras, más equitativas e inclusive vamos a ser personas más competentes en la sociedad. Desde este punto de vista, te invito a que escuches esta reflexión con mucha atención y que la compartas con tus compañeros y que des like al video en mi canal de YouTube y que hagas tu comentario. El primer valor social que encontramos en la actuación lingüística de Dios es la que tiene que ver con el valor relacionado con el ordenar cosas, con el de deshacer el desorden social, el desorden natural, deshacer el caos y darle un lugar a cada cosa para que cada cosa cumpla una función social. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando el texto bíblico nos dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha.
y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y si usted sigue leyendo el texto bíblico, usted encontrará que Dios creó la luz, que Dios expandió los cielos, que Dios separó las aguas y a lo seco llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, que Dios usó el lenguaje para dar una orden de productividad a la tierra y al mar, cuando le dice a la tierra, produzca la tierra todo árbol, y cuando le dice al mar, produzca todo ser viviente. Entonces, nosotros aquí vemos que dentro del valor social del lenguaje, el que tiene que ver con el orden, también hay unos valores inherentes que tienen que ver con la productividad. Una vez nosotros ordenamos las cosas, hay cosas de estas a las cuales tenemos que poner a producir porque tienen esa capacidad interna de producir, y Dios usó el lenguaje para darle a la tierra la orden de producción y para darle al mar la orden de producción. Entonces, el primer valor social del lenguaje es el de ordenar las cosas con un propósito social específico. El segundo valor social es el de la autocrítica. Y lo encontramos allí en el mismo capítulo 1 de Génesis. Cuando Dios fue creando todas las cosas, dice el versículo 2, y entonces dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si usted analiza el verbo ver, que el verbo ver está en pasado simple, dice, y vio Dios que la luz era buena. Ese vio hace referencia a un análisis de los elementos constitutivos de la luz. Hace referencia a una evaluación profunda de las condiciones de la luz. Y después que Dios hace ese análisis, entonces emite un juicio de calidad, emite un juicio de control de calidad, emite un juicio de evaluación, emite un juicio de autocrítica y dice, y vio Dios que la luz era buena. Y este valor social del lenguaje es muy importante. Es muy importante para nosotros los seres humanos, porque cuando nosotros somos autocríticos, la autocrítica nos permite ver en detalle las cosas que hemos hecho, y esto nos permite ver qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué podemos corregir o qué podemos enmendar o qué podemos mejorar, o definitivamente qué tenemos que sacar porque no se ajusta al propósito de creación para el cual nosotros lo hicimos. Otra cita que respalda esto es la de Génesis en el capítulo 6, los versículos 6, 7 y 8. Me permito leerlos. Dice así. Capítulo 6, versículos 6, 7 y 8 nos dice así la Biblia. Y se arrepintió, dice, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de oración de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, si usted lee estos 3 versículos, usted va a notar que primero Dios vio, es decir, analizó. Después sintió, dice, y se arrepintió Dios. Y después que Dios analiza y después que Dios siente dolor en su corazón, es cuando hace la autocrítica y dice, el hombre no está cumpliendo la función social para la cual yo lo creé. El hombre se ha corrompido y ha corrompido la tierra. Entonces voy a sacarlo de la tierra, voy a raerlo de la faz de la tierra. Esto es producto de una autocrítica que se hizo Dios. Una autocrítica que se hizo Dios en su actuación lingüística. Dios se autocriticó, vio, analizó y experimentó dolor, y después de la autocrítica decidió raer al hombre de la faz de la tierra. Entonces, la autocrítica es muy importante para el crecimiento personal del ser humano. La autocrítica es muy importante para el crecimiento de las familias. La autocrítica es muy importante para el crecimiento de las organizaciones. La autocrítica es muy importante para el crecimiento de las familias. La autocrítica es muy importante para el crecimiento de las sociedades. Si Dios hizo autocrítica, ¿quién es usted para no hacer autocrítica? Si Dios fue autocrítico con su creación, ¿por qué usted no va a ser autocrítico con sus acciones? Entonces, este valor de la autocrítica, que es un valor social del lenguaje, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo apliquemos a cada una de las acciones que hagamos y a cada uno de los proyectos que emprendamos en esta vida. El tercer valor social en la actuación lingüística de Dios es el que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y las escrituras que respaldan esta actuación lingüística la encontramos en Génesis 1:26, en Génesis capítulo 6 de los versículos 13 al 17 y en Génesis 11, capítulo 11, versículos 6 y 7. En Génesis capítulo 1, versículo 26, la Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia nos dice así, versículo 26, la Biblia nos dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted lee con detenimiento este versículo, mire que dice, entonces dijo Dios, hagamos. Aquí está Dios hablando en la tercera persona del plural, que es el pronombre nosotros. Dice, hagamos. Hagamos al hombre. Dios le está haciendo la invitación a los otros dos integrantes de la Trinidad, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Y le está diciendo a ellos que junto los tres hagan
al hombre conforme, hagan el hombre conforme a nuestra imagen, o sea, a la imagen de ellos tres, y conforme a nuestra semejanza y conforme a la semejanza de ellos tres. Entonces, si usted analiza el valor social del lenguaje relacionado con el trabajo en equipo, usted podrá ver que en este valor social hay una visión inclusiva. Hay una visión para generar conciencia social, para generar una conciencia colectiva, para generar una conciencia plural, para generar una conciencia participativa de la creación de las cosas. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Dios eminentemente social. Dios es un Dios eminentemente participativo. Dios es un Dios eminentemente colaborativo. Dios es un Dios que condena el pecado de hacer acepción de personas. Y Dios, por el contrario, es un Dios incluyente. Él dice en su palabra: el que viene a mí, yo no le echo afuera. Dios recibe a todo el que le busca. Entonces, mire que en la visión social, en el valor social del lenguaje, del trabajo en equipo, lo que se busca es que todas las personas del equipo tengan una participación activa e importante. Mire que Dios dice: hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios no está diciendo: hagamos el hombre conforme a mi imagen, ni conforme a mi semejanza. No, Dios está dándole la oportunidad y le extiende la invitación a los otros dos miembros de la Trinidad para que ellos también hagan su aporte en la imagen final del hombre, para que ellos también hagan su aporte en la semejanza final del hombre, de tal manera que el hombre tenga aspectos del Padre, tenga aspectos del Hijo y tenga aspectos del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestra vida diaria y en nuestros entornos siempre estemos hablando de manera colaborativa, de manera participativa, dándole importancia a la pluralidad de pensamientos, porque la pluralidad es muy buena, entendiendo de que el ser humano no es una rueda suelta, el ser humano no es autosuficiente, el ser humano no es autónomo en un 100%, el ser humano siempre va a depender del otro. Es un eslabón que pertenece a otro eslabón en la cadena. El cuarto, antes de seguir con el cuarto, vamos a ver el tercer fundamento que respalda este valor social, y es el que encontramos en Génesis 11, versículos 6 y 7. Vamos a Génesis 11, versículos 6 y 7. Dice así: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire que aquí el versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos. Aquí también hay una invitación de Dios a los otros dos integrantes de la Trinidad, que son el que son el Hijo y el Espíritu Santo, para que juntos los tres desciendan y entre los tres confundan el lenguaje, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Esto tiene otra explicación teológica, pero no es resorte de esta disertación.
Entonces mire que aquí está nuevamente el fundamento bíblico en donde se muestra el trabajo colaborativo producto del lenguaje. Dios hablando, invitando a otros a hacer un trabajo en equipo. El cuarto valor social del lenguaje es el que tiene que ver con el de bendecir las cosas. En Génesis 1, en el capítulo 1, cuando ya Dios terminó la creación, dice Dios, en el capítulo 2 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. En el capítulo 2 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. O sea, las cosas que usted tiene, las cosas que usted hace, las cosas que Dios le permita a usted obtener o producir o crear o comprar o adquirir, séllelas con una palabra de bendición. Y séllelas con una palabra de bendición y átelas a un propósito específico. Eso fue lo que hizo Dios con el día séptimo. Dios lo bendijo y lo santificó. La santificación del día séptimo es el sello del propósito específico para el cual Dios creó el día séptimo. Entonces, en términos prácticos, si a usted Dios le permite adquirir un bien inmueble, bendígalo. Usted tiene el poder para bendecir sus cosas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en la lengua. Usted puede bendecir su casa. Bendiga su casa y séllela con un propósito específico. Puede decir, yo bendigo mi casa en el nombre de Jesús, o yo bendigo mi casa en el nombre de Dios y declaro que esta casa será una casa de paz, una casa de regocijo, una casa de encuentro familiar. O sea, dele un destino con el lenguaje, porque recuerde que con el lenguaje se crean realidades. Si a usted Dios le permite adquirir un carro, bendiga ese carro y séllelo con un destino, con un propósito específico. Si Dios le da unos hijos, bendiga a sus hijos y séllelos con un propósito específico. Si Dios le da un empleo, bendiga ese empleo y séllelo con un propósito específico. Y cualquier cosa que Dios le dé en la vida, bendígalo, porque usted tiene el poder para bendecir. Bendígalo y séllelo con un propósito específico. Y el quinto y último valor es el de la comunicación asertiva. Nosotros tenemos que entender que cuando comunicamos las cosas de manera asertiva, nosotros avanzamos en nuestros propósitos y avanzamos en nuestros proyectos y nuestras ideas tienen eco y son escuchadas. ¿Por qué? Porque en la comunicación asertiva las ideas se expresan de manera clara, congruentes y coherentes. En la comunicación asertiva, la comunicación no tiene vacíos. En la comunicación asertiva, la comunicación no va cargada de actos de violencia.
La comunicación no lesiona la parte afectiva de las personas. Y en la comunicación asertiva se va directo al punto del asunto que se quiere tratar. Veamos qué nos dice Génesis 6:13. Veamos qué nos dice Génesis 6:13. Génesis 6:13 nos dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Mire que aquí, en este versículo, Dios habla de manera directa y sin rodeos. Y Dios habla de manera clara. Aquí Dios no está usando adjetivos calificativos. Aquí Dios no está usando paráfrasis. Aquí Dios no está usando lisonjas. Aquí Dios no está hablando en modo imperativo. Aquí Dios está hablando en modo afirmativo. Aquí Dios está hablando en modo afirmativo y dice, repito, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces es muy importante que usted aplique el valor social de la comunicación asertiva que se encuentra en el lenguaje. Porque cuando usted aplica este valor social, a usted le entienden rápidamente sus cosas. A usted le captan rápidamente el mensaje. A usted le entienden rápidamente sus ideas. Y ya para concluir, quiero decirte que el valor social del trabajo en equipo todavía está vigente al día de hoy. Y ese valor social está vigente a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Él dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Él dice: el que viene a mí, yo no le echo afuera. O sea, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él te está hablando de manera colaborativa para que tú hagas parte del equipo de Dios. ¿Y cómo puedes tú hacer parte del equipo de Dios? Confesando tus pecados y entregándole tu corazón a Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, del versículo 8 en adelante, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ya para terminar, quiero decirte que esa función social del lenguaje, del trabajo en equipo, sigue vigente en Cristo. Y que si tú le entregas tu corazón a Cristo, tú harás parte del equipo de Dios y Dios hará cosas contigo. Dios hará cosas contigo y contigo Dios hará maravillas y prodigios y te usará grandemente para llevar su palabra a los confines de la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde.